Si ves a un humano, corre. Si un humano te ve, eres su presa. No le importa. La advertencia se había esparcido por las estrellas, susurrada en oscuros cuartos traseros y consejos de guerra por igual. Era absurdo, por supuesto. Los humanos eran pequeños, débiles según la mayoría de los estándares galácticos. Los Drokeiken podían aplastar sus huesos de un solo golpe, los Barkari podían superarlos en velocidad con facilidad, y los Taíes ni siquiera consideraban a los humanos dignos de ser clasificados como una especie guerrera. Sin embargo, allí estaban, moviéndose con cautela entre las ruinas de lo que alguna vez fue una próspera colonia de la Federación, evitando a la única especie que, de alguna manera, era intocable. Karzan, un ejecutor experimentado del sindicato W, ajustó el rifle de plasma en su espalda y escaneó el área. La colonia había sido arrasada, igual que las otras. Los asesinos del sindicato eran eficientes, sin cabos sueltos, sin sobrevivientes. Pero habían aprendido por las malas que los humanos eran la excepción a la regla. Su segundo al mando, un enorme Zark llamado Duyes, se movió nerviosamente. Este lugar está muerto. ¿Entonces por qué estamos aquí? Gruñó. Órdenes, respondió Karzan, tocando el costado de su casco para proyectar el informe de la misión en su visor. El comando dice que un humano fue registrado aquí. El sindicato quiere confirmación. ¿Para qué molestarse? Refunfuñó Duyes. Ambos sabemos que ya no está. O peor, sigue aquí. Karzan no respondió. Ambos recordaban la última misión, la de VRA-9. Parecía una operación sencilla, un gobernador planetario había cometido el error de enfrentarse al sindicato. Los asesinos entraron, eliminaron toda la seguridad, apagaron la red de comunicaciones y limpiaron el complejo. Entonces se empezaron a llegar los informes. Un asesino desaparecido. Luego otro. Y otro más. Cuando encontraron los cuerpos, el sindicato casi declaró la guerra a la humanidad. No era solo que estuvieran muertos, era la forma en que murieron. El primero había sido empalado con un trozo afilado de su propia armadura. Al segundo le invirtieron el aparato de respiración mientras aún lo llevaba puesto. Del tercero, nadie hablaba del tercero. Y jamás se encontraron al humano. Karzan hizo una señal para avanzar y el escuadrón se movió en formación. Duyes murmuró algo por lo bajo, probablemente una maldición en su lengua natal, pero lo siguió. Los edificios de la colonia estaban en silencio, las puertas colgando abiertas, las luces parpadeando. El aire olía a ozono y metal quemado. Movimiento detectado. Karzan se congeló. Las palabras habían salido del escáner de su casco. Duyes se tensó, levantando su rifle. ¿Dónde? Preguntó Karzan, ajustando su visor para hacer zoom en las coordenadas. Una firma de calor. Solo una. Humanoide. Pequeña. ¿No? Susurró. No era posible. El sindicato había enviado un equipo entero antes que ellos. Profesionales que vivían para asegurarse de que los objetivos dejaran de existir. Y sin embargo, ahí estaba la prueba de que al menos un humano seguía con vida. Duyes exhaló lentamente. ¿Órdenes? Mantén silencio. Mantente alerta. Se dirigieron hacia la fuente de la señal, cada paso medido, las botas apenas haciendo ruido. El rastro los llevó a un corredor de mantenimiento cerca del núcleo de energía de la colonia. Las paredes estaban salpicadas de sangre seca. Karzan contó al menos 5 insignias del sindicato grabadas en el metal, marcas de su equipo anterior. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta. El escáner pulsó. El humano estaba adentro. Karzan cambió a vista térmica. Algo se movió. Hizo una señal para que Duyes tomara el flanco izquierdo. Otros 2 operativos se posicionaron a cada lado de la puerta. Tenían números, entrenamiento, potencia de fuego. No había razón para tener miedo, excepto por el hecho de que ya habían estado allí antes. Y habían perdido. Karzan dio la señal. La puerta se deslizó. La habitación estaba oscura, salvo por las luces de emergencia parpadeantes. Alguna vez había sido un almacén, pero las cajas estaban volcadas, el equipo esparcido. Y en el centro, sentado sobre una caja, estaba el humano. No estaba armado. No se movió. Karzan apretó su rifle. Identifícate.
El humano levantó la cabeza. Era joven, poco notable, vestía un mono desgastado con un parche de la Federación en la manga. «Llegas tarde», dijo el humano. Tarzán vaciló. «¿Tarde para qué?». El humano sonrió. Entonces, las luces se apagaron. Un chasquido metálico resonó en la habitación, seguido del inconfundible siseo del gas escapando por las rejillas. Tarzán apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que algo se moviera en la oscuridad. Un gorgoteo ahogado sonó a su izquierda. «¡Duyes!», gritó Tarzán, girando rápidamente mientras activaba el modo nocturno de su visor. Pero la transmisión se cortó. Estática. Un destello de movimiento. Una sombra en la oscuridad. Entonces comenzaron los gritos. Tarzán disparó. Los haces de plasma iluminaron la habitación en destellos intermitentes. Las sombras danzaban, las formas parpadeaban. El humano había desaparecido. Algo rozó su costado. Su instinto gritó. Giró. El dolor explotó en su pecho. Su respiración se cortó. Tambaleó, cayendo de rodillas. Sus dedos tocaron su armadura, sintiendo algo cálido filtrándose por las grietas. Una voz susurró en su oído. «Deberías haber corrido». Todo se volvió negro. Tarzán despertó con una inhalación aguda, sus pulmones luchando contra algo que los oprimía. Su cuerpo se negaba a moverse como él quería, el dolor atravesando sus costillas al intentar girar. Estaba inmovilizado. La oscuridad a su alrededor era total, pero el frío metal bajo su cuerpo le indicó que aún seguía en algún lugar dentro de la colonia. Su casco había desaparecido. Sus armas también. Su escuadrón permanecía en silencio. Una respiración, que no era la suya, se escuchó cerca. «Estás despierto», dijo la voz del humano, tranquila y sin apuro. El pulso de Tarzán se aceleró. Había enfrentado señores de la guerra, capitanes mercenarios, cazadores de recompensas con cuentas de muertes que abarcaban planetas enteros. Ninguno de ellos lo había hecho sentir lo que ahora se arrastraba por su columna vertebral. Mantuvo la voz firme. «¿Dónde estoy?». «En una habitación», respondió el humano, burlón en su simplicidad. Tarzán se obligó a respirar lentamente. Perder el control era la forma más rápida de morir. «¿Mis hombres?». «Están aquí», dijo el humano en algún lugar cercano. Tarzán apretó la mandíbula. «¿Están vivos?». Una pausa. Luego. «Estás haciendo la pregunta equivocada». Tarzán forcejeó contra las ataduras, moviendo las muñecas. Estaban aseguradas a algo sólido, esposas metálicas que se hundían en su piel, sin holgura para maniobrar. No podía ver, pero sí podía oír al humano moverse, pasos lentos y deliberados que lo rodeaban. «¿Por qué estamos vivos?», preguntó Tarzán. Otra pausa. Luego, el humano soltó una risa baja. «Ahora estás pensando». Tarzán se mantuvo quieto, escuchando. Había algo inquietante en la forma en que este humano hablaba. No tenía miedo. No estaba desesperado. Estaba en control, y lo sabía. «Eres del sindicato», dijo el humano. «Eso significa que eres un profesional, lo que también significa que alguien pagó mucho dinero para que yo muera». Tarzán no respondió. No iba a revelar nada. El humano continuó. «Aquí está el asunto, tu gente nunca aprende. Envían asesinos. No regresan. Envían más. La misma historia. Y aún así, siguen intentándolo». Una silla chirrió contra el suelo cuando el humano se sentó. «Esa es la definición de locura, ¿no?». Tarzán había escuchado esa frase antes. A los humanos les encantaban sus viejos dichos. «¿Qué eres?», preguntó. El humano rió suavemente. «La única razón por la que sigues vivo ahora». No era una respuesta. Pero tampoco era una mentira. Tarzán probó las ataduras de nuevo, buscando alguna debilidad. «Nada». «¿Quién te contrató?», preguntó el humano. Tarzán no respondió. La silla crujió mientras el humano se inclinaba hacia adelante. «Vamos, eres del sindicato. ¿Sabes cómo funciona esto? Información a cambio de supervivencia». Tarzán exhaló por la nariz. No tenía razones para creer que este humano lo dejaría ir, sin importar lo que dijera. Pero ganar tiempo era mejor que quedarse en silencio. «Ya lo sabes».
¿Para qué preguntar? Porque me gusta oírlo. Carzan apretó los dientes. El Alto Consejo. ¿Cuál? La Federación Galáctica. Un silbido bajo. Así que ya es oficial. Carzan no dijo nada. Déjame adivinar, continuó el humano. Pensaron que yo era demasiado peligroso, un problema que se salía de control. Mejor limpiar los cabos sueltos antes de que todo se desmorone. Suspiró. Predecible. Carzan escuchaba con atención. El humano hablaba, lo que significaba que estaba distraído. Si Carzan podía captar algo, cualquier debilidad, alguna oportunidad, podría darle la vuelta a la situación. Han estado intentando borrarnos durante años, siguió el humano. Primero, con política. Luego, presión económica. Después, equipos encubiertos como el tuyo. Cada vez fallaron. Y cada vez perdieron un poco más de control. La mente de Carzan procesaba las implicaciones. Esto no se trataba solo de un humano. Les temen, dijo. El humano exhaló. Lo dices como si no fuera obvio. Tienen ejércitos, flotas. Podrían borrar la Tierra del mapa. Podrían, admitió el humano. Pero no lo harán. Porque saben lo que pasará después. Carzan frunció el ceño. ¿Qué pasará después? Un cambio en la oscuridad. Luego, la voz del humano, más baja, casi divertida. Eres un tipo listo, Carzan. Dime tú. Carzan repasó todo lo que sabía, los asesinatos fallidos, las desapariciones, los rumores. Y ahora, un humano sentado allí, hablándole como si ya estuviera muerto. Tragó saliva. No estás solo. El silencio que siguió fue más pesado que antes. No, admitió el humano. No lo estoy. Carzan se tensó. Ellos creen que estamos dispersos, continuó el humano. Que estamos aislados, que es fácil cazarnos uno por uno. Pero no es así. Estamos observando. Estamos esperando. Y cuando llegue el momento. Las palabras se desvanecieron en un susurro. Carzan aguzó el oído, captando movimientos tenues en la distancia. No era solo el humano. Había algo más. Otros. Más de uno. El estómago de Carzan se encogió. Tu sindicato cree que son los depredadores supremos, dijo el humano. Están equivocados. Carzan inhaló lentamente. ¿Qué quieres de mí? Simple, el humano se puso de pie. Un mensaje. Carzan sintió que las ataduras se aflojaban. No del todo, pero lo suficiente como para darse cuenta de que lo estaban dejando ir. Dile a tus jefes, dijo el humano, no más asesinos. No más sindicato. No más juegos. Carzan sintió como sus manos quedaban libres. Las llevó al frente, frotándose los dedos para devolverles la sensibilidad. La habitación seguía en penumbras. ¿Y si no escuchan? El humano no respondió de inmediato. Luego, con una sola palabra. Escucharán. Y con eso, las luces parpadearon y se encendieron de golpe. Carzan parpadeó, cegado por el brillo repentino. El humano se había desvanecido. Carzan movió las manos mientras recuperaba la sensación en los dedos. Las ataduras estaban sueltas, pero no se levantó de inmediato. Su instinto le gritaba que esto era una prueba. El humano había desaparecido, pero eso no significaba que estuviera a salvo. El hecho de que aún respirara significaba que el juego no había terminado. Un quejido sonó cerca. Duyes. Carzan giró la cabeza, su visión aún ajustándose a la luz. Su segundo al mando estaba desplomado contra la pared del fondo, golpeado pero respirando. Otros dos de su escuadrón yacían en el suelo, inconscientes pero vivos. El resto, desaparecidos. Carzan se obligó a ponerse de pie. Cada parte de su ser quería correr, quería abandonar este planeta, alejarse lo más posible de ese humano. Pero algo lo detuvo. No solo habían perdido la misión. No solo habían perdido al equipo. Habían perdido el control. Presionó una mano contra sus costillas, donde antes había sentido la herida. El dolor seguía allí, pero no era mortal. El humano había elegido dejarlo vivir. Eso significaba algo. Duyes se removió. ¿Dónde está? Se fue, murmuró Carzan. Duyes hizo una mueca al incorporarse. Y aún estamos vivos.
Carzan no respondió. En cambio, se movió hacia la puerta, sorteando con cuidado a sus compañeros inconscientes. Su rifle y su equipo habían desaparecido, tal como esperaba. El humano no los había dejado desarmados por piedad. Era otro mensaje, no eran una amenaza. Y eso dolía más de lo que Carzan quería admitir. Duyes se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Tenemos que informar esto. Carzan lo miró de reojo. ¿Y decir qué? Duyes dudó. Que el objetivo escapó. Carzan exhaló. Eso no fue lo que pasó. Ambos lo sabían. La misión no solo había fallado. El sindicato había sido manipulado. Carzan abrió la puerta, esperando una emboscada, pero el pasillo estaba vacío. Hizo una señal para que Duyes lo siguiera. Se movieron rápido, revisando cada esquina, escuchando cualquier movimiento. La colonia seguía en silencio absoluto, pero no se sentía abandonada. No estaban solos. La bahía de acoplamiento estaba donde la dejaron, su transporte aún esperándolos, intacto. Eso solo hizo que Carzan se sintiera más inquieto. El humano podría haberlo destruido, podría haberlo saboteado. Pero en su lugar, había dejado abierta su ruta de escape. Una advertencia. Duyes introdujo el código de acceso y la rampa de la nave descendió. En cuanto subieron, Carzan cerró las puertas detrás de ellos. Duyes cayó en el asiento del piloto, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. ¿Nos vamos? Carzan no discutió. Los motores cobraron vida, la nave elevándose suavemente sobre la colonia en ruinas. En cuanto rompieron la atmósfera, Duyes fijó el rumbo hacia el puesto avanzado más cercano del sindicato. Ninguno de los dos habló por un buen rato. Carzan se sentó en el asiento del copiloto, mirando el vacío girar fuera de la nave. ¿Crees que escucharán? Preguntó Duyes. Duyes resopló. No. Carzan cerró los ojos por un momento. Eso es un problema. Duyes apretó los controles con más fuerza. Solo enviarán otro equipo. Y perderán otro equipo. Duyes no respondió. Carzan exhaló. Había estado en este negocio el tiempo suficiente para saber cómo pensaban las personas. El sindicato asumiría que esto fue una anomalía. Asumirían que el humano tuvo suerte. Que el siguiente escuadrón sería más inteligente, más fuerte, mejor preparado. Seguirían enviando asesinos. Y seguirían perdiéndolos. Carzan tamborileó los dedos contra el apoyabrazos. ¿Qué pasará cuando los humanos se cansen de jugar a la defensiva? Duyes se tensó. Ambos sabían la respuesta. El sindicato se creía intocable. Dominaban las sombras, controlaban gobiernos, dictaban el destino de planetas. Pero nunca había existido una especie que convirtiera a sus asesinos en presas. Hasta ahora. El sindicato no se detendría. Y eso significaba que esto no había terminado. Carzan se inclinó hacia adelante, activando el sistema de comunicaciones de la nave. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Duyes. Carzan envió una transmisión codificada. Comprando tiempo. Duyes frunció el ceño. ¿Crees que puedes convencerlos? No, admitió Carzan. Pero tal vez pueda hacerlos dudar. Duyes exhaló bruscamente. Así no funciona el sindicato. Carzan negó con la cabeza. No. Pero así funcionan los humanos. Duyes no discutió. La nave continuó a través del vacío, dejando atrás la colonia. Pero Carzan tenía la terrible sensación de que, sin importar cuán lejos fueran, ya habían cruzado una línea de la que no podían regresar. Y el sindicato no estaba preparado para lo que vendría después.